Muy buenas tardes. La Secretaría General y el Espacio Cultural San Lázaro de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les dan a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro AMLO, Camino a Palacio Nacional 2015-2019. Destacamos y agradecemos la distinguida presencia en este acto de la diputada Aleida Alavés Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputada. Destacamos de manera especial la distinguida presencia de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Le damos la más cordial bienvenida al autor de la obra que hoy se presenta. Él es el doctor Ricardo Nava Olivares. Bienvenido. Nos acompaña también el maestro Ismael Carballo Robledo, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Destacamos y agradecemos la distinguida presencia de la doctora Tania Martínez Cárdenas, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bienvenida, doctora. Queremos destacar y agradecer la distinguida presencia de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, coordinadora temática de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias y bienvenida, diputada. Entre nuestros invitados se encuentra, y agradecemos su presencia, de la diputada Irma Andazola Gómez. Diputada, muchas gracias. A todos los asistentes, bienvenidos a la Cámara de Diputados. Para hacer la presentación del autor y los comentaristas, cedo con mucho gusto el uso de la palabra a la diputada Lidia Pérez Bárcenas. Por favor, diputada. Bueno, antes de iniciar la presentación de los comentaristas, quiero agradecer también al diputado Fernando Marín, que está por allá atrás. Muchas gracias, diputado. Bueno, primero quiero compartirles que tenemos el privilegio de tener al doctor Nava. Él es doctor en Desarrollo Regional, es el autor de este libro, Camino a Palacio Nacional 2015-2019. Actualmente es profesor investigador titular A de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, líder del Cuerpo Académico Democracia y Procesos Políticos Electorales Territoriales. Cuenta con perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docentes de la SEP. Es profesor del doctorado en Estudios Territoriales y de la maestría en Análisis Regional del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, ambos pertenecientes del Sistema Nacional de Posgrado de CONACYT. Es coordinador y autor de los libros Transformaciones y Continuidades en tiempos de la 4T y Cultura Democrática y Comportamiento Electoral en Tlaxcala. Este año ha participado en las publicaciones de un capítulo del libro Elecciones, Comportamiento Electoral y la Pandemia 2021, el caso Tlaxcala, en balance de las elecciones 2021. El artículo Reconfiguraciones de sistemas de partidos en Tlaxcala, el caso de las elecciones 2021, en la revista El Cotidiano. Además, trabajó en Cambio de Régimen y Sistema de Partidos Políticos en México, Nuevos Escenarios, en la revista Contraste Regional. En 2021 fue distinguido con la beca Erasmus+ de la Unión Europea para realizar una estancia de investigación en la Universidad de León, España. Fue coordinador y organizador por parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Universidad Autónoma de Tlaxcala del Seminario Internacional Crisis del Sistema Mundial y por parte de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y la Universidad Autónoma de Tlaxcala del Seminario
internacional Reflexiones sobre el territorio, la política y el Estado en Iberoamérica en el siglo XXI, columnista de La Jornada de Oriente, miembro de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y director de la revista Contraste Regional y director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Desarrollo Regional en 2015, de 2015 a noviembre del 2022. Nos va a compartir sus consideraciones respecto de este libro nuestra diputada y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Y bueno, también quiero compartir que decidimos invitarla porque el día que vino el doctor ya había venido a esta Cámara de Diputados. Lo invitamos a que conociera el recinto de esta Cámara de Diputados. Fuimos a buscar a la diputada Aleida Alavés y con mucha responsabilidad y de inmediato, no nos costó nada de trabajo, que pudiera comentar el libro del doctor. Así que le pido un aplauso para nuestra vicecoordinadora. Bueno, se encuentra con nosotros la diputada Aleida Alavés, aparte de que es la vicecoordinadora del grupo parlamentario, es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, es integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Justicia. Se encuentra con nosotros también nuestra diputada María Eugenia Hernández Pérez. Como ya lo comentaron, es coordinadora temática al interior del grupo parlamentario de Morena y además es secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es integrante de la Comisión de Cultura, Cinematografía y la Comisión de Relaciones Exteriores. Y bueno, también quiero compartirles que invitamos a la diputada particularmente, no crean que fue casualidad, fuimos identificando a quienes podrían ayudarnos con estos comentarios. La diputada es una de las principales impulsoras de la cultura aquí en la Cámara de Diputados, así que no es casualidad, la invitamos porque ha ayudado a difundir la cultura en este espacio en San Lázaro. Así que les pido un aplauso para la diputada María Eugenia. Se encuentra con nosotros la doctora Tania Martínez Cárdenas, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional CISDER de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, coordinadora de investigación del CISDER, profesora de la maestría en Análisis Regional y del doctorado en Estudios Territoriales e integrante del Núcleo Académico Básico del área de posgrado de CISDER, y además es integrante del Cuerpo Académico Democracia y Procesos Políticos Territoriales. Es licenciada en Estudios Latinoamericanos y doctora en Ciencias Políticas de la UNAM. Experta en financiamiento de partidos políticos en México y América Latina. Les pido un fuerte aplauso para la doctora que también nos va a ayudar a comentar sobre el tema. Y se encuentra con nosotros el doctor Ismael Carballo Robledo, es profesor de Historia, Política, Filosofía y conferencista. Tiene más de 20 años como funcionario público, tanto a nivel federal como estatal. Ha sido conductor de programas de debate y análisis en varios proyectos de radio y televisión pública. En la actualidad es el director general del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. Pero además yo quiero compartirles que es un compañero que he conocido pues, por sus participaciones en los diferentes espacios de cultura. Él es el principal responsable de que en la Cámara de Diputados se abran estos espacios como el que se está abriendo para el doctor Nava, para los estudiantes que están aquí y para todos los espacios que buscan que desde esta Cámara de Diputados se dé a conocer. Gracias al doctor y a todo su equipo, la licenciada Verónica que anda por allá, personas de los diferentes distritos, en el caso del distrito 11 al que yo represento, nos han llegado personas que quieren o que buscan un espacio para poder manifestar, dar a conocer, que la ciudadanía conozca de la expertise que tiene, y gracias al doctor pues hemos podido abrir este espacio y otros espacios. Hemos tenido a ciudadanos de la alcaldía Venustiano Carranza que vienen a ofrecer música y que han ofrecido algunos otros espacios, así que bueno, doctor, pues agradecemos este espacio y bueno, les pido un fuerte aplauso para el doctor Carballo.
Quiero compartirles que esta presentación que va a hacer el doctor Nava fue como muy casuística. Un día me puse a revisar mi Messenger, que normalmente no lo hago. Reviso mis redes sociales, el Messenger casi no tengo como mucha comunicación. Pero me decía que estaba trabajando, eso fue ya hace un par de meses, me decía que quería presentar un libro en el que llevaba un tiempo trabajando. Y esto, en su comunicación del Messenger, me decía, particularmente me buscó. Dijo que entre los 202 diputados que había, decidió buscarme a mí, porque estuvo viendo la discusión de la reforma eléctrica. Y bueno, si ustedes estuvieron pendientes, ustedes saben que fue un debate como hoy, por eso es muy simbólico que estemos aquí el día de hoy. El momento en el que el doctor pudo identificar a los integrantes o las integrantes del grupo parlamentario de Morena, ese día identificó, y yo creo que ese día supo que era muy importante que el trabajo que él estaba haciendo se pudiera dar a conocer así, y así lo pidió. Pidió que la ciudadanía, que los diputados y las diputadas de esta legislatura pudieran conocer el libro en el que ha dedicado mucho tiempo para dar argumentos de debate y poder defender también el camino, el trabajo y la lucha que se ha dado en el paso del tiempo. Así que bueno, pues no dudé, en un primer momento lo invitamos a que viniera a la Cámara de Diputados, vino, le dimos un recorrido en una de las sesiones, estuvo aquí, y al final cuando le dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos, verdad? ¿De qué manera lo apoyamos? Y él pidió que pudiéramos abrir este espacio para que pudiera venir, compartirnos y decirnos en que, además del trabajo académico que tiene la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pues de qué va este libro. Así que, doctor, pues agradezco que haya puesto su mirada en una servidora. Seguramente en otra ocasión él dirá por qué fui yo y no fue otra diputada, pero bueno, yo quiero pedirles un fuerte aplauso para el doctor, porque al final son las personas, nosotros solamente a través del equipo de logística de la Cámara de Diputados, quienes podemos poner los espacios y escuchar a los expertos que vengan y nos compartan del enorme esfuerzo y trabajo que hacen día a día. Así que, sin más preámbulo, doctor, un aplauso para el doctor y le cedo el uso de la palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En principio, agradecer el interés que ha despertado la presentación de este libro, que como ya ha comentado la diputada, pues es producto de muchos años de esfuerzo, de tratar de comprender los diferentes cambios políticos, sociales, económicos que el país ha tenido, y que me parecía a mí que era muy importante que se pudieran sistematizar y reflejar la historia política de los últimos tiempos. En ese sentido, quiero agradecer en principio al Espacio Cultural de San Lázaro la apertura para que se pueda dar a conocer este libro, y eso me satisface mucho. Muchas gracias por abrir las puertas de este espacio legislativo. Desde luego a los comentaristas que han hecho la lectura de este libro, que no es delgado, que tiene más de 286 páginas, y desde luego que leerlo implica un trabajo permanente y sobre todo de memoria histórica, reciente, y no tanto de lo que ha ocurrido en el país. En ese sentido quiero agradecer a la diputada Leida Alavés Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, la amabilidad de habernos recibido en aquella ocasión, y también ahora el haber hecho la lectura y el espacio para estar hoy con nosotros. Sabemos que hoy se discute la reforma electoral, un tema polémico, pero importante para el país, y en ese sentido el que esté aquí con nosotros tiene un valor muy importante para su servidor. Desde luego también agradezco a la diputada María Eugenia Hernández Pérez, coordinadora temática de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Grupo Parlamentario de Morena, e integrante de la Comisión de Cultura. Desde luego agradecerle su tiempo, su disponibilidad para leer el libro, y desde luego que en la comisión en la que usted se encuentra, pues el tema de la ciencia es muy importante por muchos derroteros que han ocurrido en los últimos tiempos.
Quiero adelantarle, diputada, que yo creo que la política de ciencia y tecnología del país está tocando fibras sensibles a nivel regional. A diferencia de lo que muchos creen, hoy se está haciendo justicia a muchas entidades federativas que antes no ocurrían. Y eso lo digo porque lo he vivido como director de un centro de investigación hasta hace unos días, y desde luego también por el reconocimiento que se me hizo por ser parte del Sistema Nacional de Investigadores del país. También agradezco desde luego al maestro Ismael Carballo Robledo, director general del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados, también por la lectura de la obra y desde luego también por este espacio que nos permite presentar este material. Y en especial quiero agradecer a la diputada Lidia Pérez Bárcenas pues este acompañamiento que me ha brindado desde hace un par de meses para poder realizar esta presentación, y desde luego que siempre es un gusto encontrarme puertas abiertas en la Cámara de Diputados y particularmente con la diputada Lidia, que nos ha permitido construir una agenda para difundir y divulgar este trabajo de investigación. En ese sentido quiero reiterarle mi agradecimiento, diputada, por su acompañamiento, y a todo su equipo de trabajo que ha estado permanentemente acompañándome para que esta obra se pueda presentar el día de hoy. Sabemos las implicaciones de logística que esto trae, pero he estado en buenas manos, y eso también lo quiero agradecer porque han estado muy pendientes de esta presentación. Y desde luego agradecer al público que hoy nos acompaña, a estudiantes, a integrantes de la Cámara de Diputados, a ciudadanos interesados en el mundo de la política. Y bueno, ahora comentaré brevemente el contenido de algunos elementos que me parecen que son sustanciales para poder leer este libro. Primero, sobre el libro, hay varios temas que me parece que son sustantivos. El primero de ellos tiene que ver con el liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece que los que hemos seguido su biografía política sabemos que detrás de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como también se le reconoce, hay un liderazgo que está presente en muchas partes del país. Y este liderazgo lo ubica, y lo digo sin temor a equivocarme, como uno de los últimos líderes más importantes del mundo y uno de los líderes más importantes de México. Y ese liderazgo le ha permitido efectivamente tener un control a nivel nacional del gobierno, de lo denominado ahora la Cuarta Transformación, pero para llegar a la Cuarta Transformación no fue tarea de un día, fue un proceso largo, un camino sinuoso, donde hubo más obstáculos que libertades, y desde luego que eso va a aparecer en el libro. Este recorrido del líder, de este líder carismático, y los efectos que esto iba a traer para lo que se conoce como la transformación. Entonces no podemos entender a la 4T si no entendemos el aporte significativo, simbólico, histórico, político de Andrés Manuel López Obrador, y eso van a encontrar en la obra. Desde luego que este liderazgo también se le suma la categoría de transformación, que es un concepto y categoría muy compleja, que requiere cambios profundos, que quiere modificar parte de la historia reciente, lamentable, que el país ha vivido, y me parece que conjugar liderazgo y transformación también se va a ver reflejado en el libro. Es otro gran componente. Y también, desde luego, nos demuestra que esta transformación tiene un componente histórico que nos hace recordar diferentes episodios que el país vivió en los últimos años. Yo decía hace un momento que no se puede reconocer lo que hoy tenemos si no volteamos al pasado. Y ese fue también un objetivo de este libro, tratar de construir la historia reciente del país, porque lamentablemente también existe una memoria de corto plazo que a veces nos hace olvidar todos los derroteros que se han vivido, no solo del 2015 para acá, sino incluso del 2005, del 2006, de una cantidad de sucesos que han ido ocurriendo, y que es importante refrescar la memoria a todos, porque de repente nos da por discutir, lo cual me parece que es muy positivo, pero a veces nos cega la pasión y se nos olvidan las historias que están detrás de lo que ha pasado en el país. Y esto no puede ser entendible, y quizás un poco la invitación también para que lo puedan leer bajo esta mirada, es que se conjugan dos hechos muy importantes
en la historia reciente política del país. El primero tiene que ver con el liderazgo de AMLO, una época, y el segundo es la circunstancia en la que se genera el cambio. Y en ese sentido a mí me parece que la circunstancia es fundamental, tal como lo planteaba Ortega y Gasset. Eso explica también por qué generó el proceso electoral del 2018, por qué del tsunami electoral de ese año, por qué más de 30 millones de votos, por qué más del 50% de la preferencia electoral, por qué una reconfiguración del sistema de partidos en nuestro país. Eso tiene que ver también con lo que fue ocurriendo desde hace un buen tiempo y que evidentemente fue generando en la ciudadanía una conciencia de que era muy importante el cambio político y que este cambio político se reflejara en un gobierno progresista, en un gobierno de izquierda. Y es obviamente muy distinto, y eso también hay que decirlo, a lo que ocurrió en el año 2000 cuando se dio la primera alternancia a nivel federal. No es lo mismo, ni siquiera es comparable el periodo de gobierno de ese entonces con lo que ocurrió en el 2018. Entonces estamos hablando de un cambio muchísimo más profundo que se va a ver reflejado en la política fiscal, en la política económica, en la política social, en la política anticorrupción, en la política educativa y demás. Entonces hay una gran cantidad de elementos que se van a conjugar y que están vinculados a un tema que precisamente se discute permanentemente en la Cámara de Diputados y las instituciones del gobierno, que es la corrupción. No podemos entender lo que ha ocurrido en los últimos años si no entendemos todos los procesos de corrupción, todos los entramados de corrupción que se generaron en el país y que tienen nombres y apellidos, que evitaré mencionarlos hoy, pero que en el libro están. Hay una gran cantidad de prácticas de corrupción vinculadas a partidos que tenían el control político del país y que evidentemente se vinculan al PRI, al PAN, al PRD, por citar algunos. Personajes que hicieron mucho daño al país, gobernadores que en su momento saquearon las arcas de las entidades federativas, hoy algunos están prófugos, otros más están encarcelados y otros están viviendo muy bien en otros países. No podemos entender lo que ocurrió en 2018 si no sumamos ese conjunto de elementos que van a explicar por qué la gente estaba cansada, por qué estaba harta de tanta tranza, como se dice en las calles cuando uno sale a marchar. No digo lo otro porque todos lo conocen, pero evidentemente es algo que se grita todos los tiempos cuando hay marchas que ponen en evidencia el saqueo que hicieron de este país. Es increíble, incluso el libro lo reconoce, que un porcentaje muy poco, una minoría, tenga tantos privilegios, cuando una mayoría vive condiciones de pobreza extrema. Y eso también se va a ver reflejado en el libro. Simplemente les comento un artículo que ahí está publicado, el asunto de los salarios, ahora que se ha dado a conocer el aumento salarial para el próximo 2023. Por muchos años nos dijeron que eso no era posible. Por muchos años nos dijeron que ese aumento salarial provocaría inflación. Y lo que no nos dijeron es que eso daba grande acumulación de recursos para el sector empresarial. Lo que no nos dijeron es que economías como la japonesa, como la norteamericana, como otras, han aumentado sucesivamente el salario de manera progresiva y no han tenido efectos inflacionarios como decían que iba a ocurrir en el país. Ejemplos como Japón, donde incluso la tasa inflacionaria es negativa. Casos realmente interesantes, dignos de analizar, de revisar, y que en nuestro país nos decían que iba a ocurrir todo lo contrario. Y eso va a aparecer también en el libro. Desde luego también los episodios lamentables de la autoridad electoral, porque yo creo que la autoridad electoral muchas veces no se comporta con la imparcialidad con la que debería conducirse. Hoy lo que se discute de la reforma electoral tampoco es nuevo, no nos debe sorprender, en realidad tiene que ver con una serie de sucesos que han ocurrido en esa autoridad que yo he llamado el control y la captura de la partidocracia en los organismos electorales. Y eso también hay que desterrarlo. En ese sentido también aparecerán allí algunos elementos vinculados al libro y desde luego a la participación de Andrés Manuel López Obrador. Desde luego también van a encontrarse allí un conjunto de elementos que nos van a permitir comprender por qué hoy se está construyendo un sistema de partido competitivo con hegemonía. Algo que aparece en el libro es este surgimiento del Movimiento de Regeneración Nacional,
particularmente en 2014. Recuerdo porque asistí a ese evento masivo de Andrés Manuel, donde anunció su salida del PRD, la conformación del Movimiento de Regeneración Nacional, cuando él preguntó y pidió que a mano alzada surgiera el movimiento que hoy es Morena. Y en ese sentido, evidentemente, pues hay que reconocer cómo el liderazgo se convirtió en movimiento y cómo este movimiento también encontró una vía institucional llamada partido político. Van a encontrar algunos episodios de la fundación de Morena y el aporte que ha tenido y desde luego el crecimiento exponencial que se ha dado en todo el territorio nacional. Estamos hablando de más de 22 entidades federativas donde hay vínculos estrechos con el partido y desde luego que esto implica un control político territorial enorme que puede asegurar, incluso lo he escrito, si no hay cambios radicales, una elección presidencial en el 2024 que puede favorecer notablemente a Morena. Así lo dicen los datos, ahí está la información y desde luego que evidentemente todavía falta el proceso político electoral, pero hasta hoy no hay manera de que le ganen a Morena. Pero no es porque lo diga yo, lo dicen los datos, lo dicen los cambios, lo dicen las encuestas, lo dice la composición de la Cámara, más de 183 diputados por mayoría relativa, lo que implica más del 50% del control político territorial, y eso también se ve reflejado en el libro, porque además no solo se plantean algunos elementos de los que ya he mencionado, sino que además está dividido en tres partes. Una etapa previa, luego la etapa de la sucesión presidencial y finalmente los primeros años de la administración de la 4T. Anécdotas interesantes como lo que se denomina la amlomanía, lo que ocurría en la Casa Chihuahua, ustedes han de recordar, para los que apoyan este proyecto político, lo que ocurría en esa casa y la cantidad de personas que iban a sumarse al proyecto, a solicitar apoyos y todo el tiempo, a todas horas, estaban allí y eso se vio reflejado incluso cuando abrieron el espacio de Los Pinos. Y ustedes han ido a Los Pinos, hoy es un espacio abierto, plural, donde pueden participar incluso expresiones culturales de todo tipo. Son breves cambios que han ocurrido y desde luego el rompimiento del poder económico con el poder político que tantos vicios generó. No ha sido sencillo, no ha sido fácil, desde luego hay tareas todavía pendientes, pero empezar con tratar de romper ayuda, porque evidentemente ahora lo podemos ver ya reflejado con algunos datos. Me lo compartía la diputada Lidia en esta entrevista que tuvimos, que amablemente me concedió, y me decía, pues ¿de dónde salió $1 millón más para el 2023? En el paquete económico que ya fue aprobado por esta instancia. Y pues la pregunta tenía una respuesta. Tiene que ver con la nueva forma de recaudación fiscal, con que paguen impuestos aquellas empresas que no pagaban, y que aquellos que pagamos impuestos desde hace tiempo, empecemos a decir, vale la pena pagar impuestos. Vale la pena aportarle porque eso implica inversión para grandes proyectos de infraestructura, porque implica programas sociales, porque implica que se le dé atención a grupos vulnerables, a adultos mayores, a jóvenes construyendo el futuro, a Sembrando Vida, que son proyectos importantes, que pueden tener evidentemente mejoras desde luego, pero que siempre será importante que a estos grupos se les dé atención. Por eso la idea, lema de Andrés Manuel de por el bien de todos, primero los pobres, no es casual, es importante y vale la pena. Y eso también lo van a encontrar reflejado en el libro. Y desde luego también implica una agenda hacia adelante, porque si bien el libro hace un corte histórico en el 2019, pues la historia no termina allí. Y ahora se han estado escribiendo, yo particularmente sigo escribiendo sobre lo que ocurre con la 4T, sobre lo que ocurre con las oposiciones, lo que ocurre con los diferentes temas que son de la agenda política nacional, y desde luego que vamos a seguir escribiendo, particularmente ahora he escrito ya sobre AMLO y la marcha que ocurrió hace unos días, que fue un evento histórico sin precedentes, no solo en la historia de México, en realidad en la historia del mundo, y eso es importante porque incluso yo lo comentaba cuando he hecho este tipo de investigaciones, que Morena es el partido históricamente con más crecimiento en la historia política de los partidos políticos en el mundo. O sea, estamos hablando de que en muy pocos años accede al poder, y bueno, ahora el problema es mantenerlo, como decía Maquiavelo, el problema no es llegar, sino mantenerlo, y eso es una tarea que seguramente
los legisladores están haciendo para poder conseguirlo. También implica analizar aún más qué ocurre con la oposición moralmente derrotada. Ese concepto me gusta. Evidentemente sí es importante reconocer la importancia de las oposiciones, también entender en su justa dimensión su aporte, porque también desde la oposición se aporta, nos ayuda a visibilizar cosas que a lo mejor de repente no observamos y vale la pena voltear hacia ella para efectivamente remediar y no pensar que estamos con campanas al vuelo. Creo que también la oposición es importante y hay que darle su valor, incluso como estudio, como objeto de investigación. Estamos preparando una editorial para el 2023, donde vamos a hacer un análisis de la 4T, particularmente con varios temas. Uno que a mí en particular me interesa, que es analizar qué ocurrió con las grandes obras de infraestructura de este sexenio, el impacto que están teniendo en empleo, en mover la economía y demás. Y desde luego también analizar qué ocurre con la sucesión presidencial, qué ocurre con AMLO, su relación con los medios, y bueno, pues seguramente, si ustedes no nos permiten, probablemente el año que viene vamos a tener una nueva propuesta editorial para seguir contribuyendo al análisis de Andrés Manuel López Obrador, la 4T, y lo que ha ocurrido en este país. Así que los invito a que lean el libro está disponible en la parte de allá, los pueden tomar, son ejemplares para obsequiarlos. Lo que nos importa es que la gente lo conozca, que la gente lo lea, que la gente lo difunda, y siempre será un gusto saber que hay alguien que lo pudo leer. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, quiero compartirles, como ya se señaló al inicio de la presentación, muchas gracias, doctor, que nos encontramos hoy en un momento histórico. Hoy se está discutiendo, se va a discutir en esta Cámara de Diputados la tan sonada reforma político-electoral. No es el tema de esta presentación del libro, sin embargo, trastoca estos momentos históricos. Yo quiero agradecer la presencia, el maestro, el doctor invitó a algunos de los alumnos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, hoy están aquí. Así que bueno, pues les damos también la bienvenida, qué bueno que estén aquí, que conozcan, entiendo que son estudiantes de Derecho Electoral y la Escuela Superior de Derecho. Bueno, pues en unos años los esperamos también aquí. Y bueno, también quiero agradecer, de una vez dice la diputada, hicimos la invitación, el espacio, como yo les decía, el espacio cultural San Lázaro, nos permite, yo soy la diputada federal que representa este distrito, este es el distrito al que yo represento, y cada semana nos comparten las convocatorias de las actividades que se hacen en esta Cámara de Diputados, así que bueno, también quiero agradecer la presencia de las vecinas, los vecinos que vienen desde esta alcaldía, pues particularmente a la presentación de este libro, y bueno, pues muchas gracias a ellos también. Nada más compartirles que lo que va a suceder el día de hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados lo van a recordar ustedes con el paso del tiempo. Ya lo comentaba el doctor, si bien es cierto que Morena se convirtió en un movimiento, pues al final hoy es el partido en el poder. En la legislatura pasada teníamos 250 y ¿cuántos diputados? 254 diputadas y diputados. Hoy solo de Morena somos 202 diputados, y para que se apruebe una reforma constitucional como la que hoy se va a discutir, necesitamos tener 333 diputados para que voten a favor. No tenemos los números, la coalición de Morena, del PT y del Verde Ecologista, ni siquiera la suma de esta coalición, que además nombramos Juntos Hacemos Historia, nos da la posibilidad de poder aprobar una reforma constitucional. Sabemos que esta iniciativa que mandó el presidente y que además comenta de alguna manera en el libro el doctor, nos va a dar la posibilidad de poder aprobar esta reforma constitucional. Ustedes mañana van a ser testigos, al ratito que termine el libro podemos hacer un recorrido, van a ver la discusión en el Pleno, pero mañana en los medios de comunicación la nota es que esa reforma constitucional no habrá pasado
pero haremos lo mismo que se hizo con la reforma eléctrica, que será presentar las reformas en las leyes secundarias, y ese es el debate que hoy también se va a llevar a cabo. Por eso el día de hoy la presentación de este libro pues es simbólica, porque habla pues de las luchas que se han dado desde la izquierda. Aquí tenemos al diputado Marín, tenemos a la diputada Leira, lleva muchos años en la política y muchos años en donde dio esta batalla, que va haciendo de manera detallada. El doctor va diciendo cuál ha sido la historia, cuáles fueron los momentos en donde se tuvo que dar la lucha a través de diferentes espacios, para que hoy el presidente esté en Palacio Nacional y tomando decisión en beneficio de todas las ciudadanas y los ciudadanos. Y bueno, yo le voy a dar el uso de la voz a la diputada. Decía que estábamos sincronizados porque justo en este momento, como integrante de la Comisión de Hacienda, también se está llevando a cabo la Comisión de Hacienda. Salió porque tuvo que subir a su votación y llegó corriendo para poder comentar el libro. Así que estamos sincronizadas. Le doy el uso de la voz, diputada. Muchas gracias. Gracias. Un día un poco ajetreado, pero así es, sobre todo al final del periodo ordinario de sesiones en la Cámara. Siempre los temas se saturan en términos de su debate, de su discusión, pero pues es el común del trabajo legislativo. Y yo agradezco que el día de hoy coincida la presentación de este libro, AMLO Camino a Palacio Nacional 2015-2019, con esta discusión trascendental de, quizás, como lo dijo el presidente de la República, la última reforma constitucional que él enviaría en su periodo presidencial. Porque ya se hicieron varias, que nosotros ubicamos como el cimiento de un Estado distinto. Durante 3 décadas al Estado se le fueron quitando facultades, obligaciones para con los ciudadanos. La seguridad social, la salud, la educación, se volcaron a un esquema de privatización, de delegar esas facultades y funciones del Estado mexicano a la iniciativa privada. Eso es lo que nosotros criticamos como Estado neoliberal. Suele suceder, pero bueno. Eso es lo que nosotros criticamos como Estado neoliberal, y que por eso necesitamos regresarle, ya lo hicimos, al Estado, esas funciones y facultades, responsabilidades para con las y los ciudadanos. Y hablando del Estado mexicano, son los 3 poderes, y entre ellos nosotros ya hicimos derechos, lo que no se había querido reconocer, como la pensión universal a los adultos mayores, los apoyos a discapacidad, las becas a estudiantes de todos los niveles. Entonces estamos consolidando que desde la cuna y hasta la tumba la gente tenga el respaldo del Estado mexicano. De eso se trata, de cambiar esa visión que había del servicio público, de las tareas del Estado, y por eso ahora hacer remembranza en este libro pues va muy ad hoc con lo que hoy terminaremos de discutir y que ya también les compartiremos. Pero en esencia nosotros decimos, si estamos en un cambio de régimen, ¿por qué no cambiar el sistema político electoral? Y el sistema político electoral viene diseñado pues en la desconfianza, en la habilitación de fraudes, en que todos le van a dar la vuelta a la norma para afianzar triquiñuelas. Y ahora que nosotros vivimos este cambio de régimen, queremos un sistema electoral más sencillo, más entendible, menos oneroso, en donde todas las ciudadanas y ciudadanos participemos sin la mayor preocupación de que no entendamos las reglas electorales por rebuscadas que son, y así lo han reconocido los consejeros. Entonces, el disminuir el recurso que se gasta en el INE,
poner a discusión de la población quiénes son los que integrarían un Consejo General, quitar el financiamiento a los partidos políticos, nos estaría ahorrando como nación 26,000 millones de pesos al año. Y eso es lo que queremos hoy presentar en tribuna y que los invitamos a conocer si es que van a hacer el recorrido después de esta presentación. Pero bueno, vayamos al tema que hoy nos convoca y que agradezco a la compañera Lidia Pérez Bárcenas, además de ser convocante y entusiasta en la presentación de este libro, invitar al doctor Ricardo Nava Olivares, quien hoy nos entrega una obra muy completa que no debe faltar en nuestro acervo. Y de veras es muy completa, trae mucha información importante, valiosa, que tenemos que entrar a retomar en esencia cómo fue este tránsito de Andrés Manuel López Obrador para su llegada al Palacio Nacional. AMLO Camino a Palacio Nacional 2015-2019 representa una posibilidad para la recuperación de la memoria histórica reciente de nuestro país, una posibilidad para registrar los hechos de la vida política actual, pero sobre todo para entender cómo se fue construyendo y posicionando el movimiento de regeneración nacional para acompañar al presidente López Obrador a arribar a la presidencia de México. De forma bien documentada y estadística, el doctor Nava Olivares hace un recuento sobre las condiciones políticas que se presentaban en nuestro país en el año 2000 a la fecha, pero no lo hace de una forma cronológica lineal, sino que incorpora elementos de análisis contextual y social para poder entender esas condiciones y esos elementos políticos desde una perspectiva crítica. Camino a Palacio Nacional es un libro extenso en el que se recapitulan momentos importantes que han marcado la ruta para la construcción de un proyecto de nación contrapuesto al que había imperado en México en las últimas décadas. Momentos que vistos de forma inconexa quizás no parecieran ser relevantes, pero que bajo la conducción del autor parecieran tener un hilo conductor común y determinante para la vida nacional. El autor cita algunos especialistas y refiere, abro comillas, México fue durante cerca de 30 años un sistema de pluralismo moderado, medianamente institucionalizado, cierro comillas, por lo que la llegada de Morena al poder presidencial y en la mayoría de las gobernaturas es una muestra de resistencia a esa continuidad. Es una muestra de resistencia al continuismo que durante lustros había saqueado al país. Es Morena un modelo político distinto al que se había enquistado en el poder en México. Es un modelo político con una visión social distinta y con énfasis en los que menos tienen. Pero esta visión y este énfasis fue construido directo en el territorio, es decir, en contacto con la población y la ciudadanía. Por eso no lo entienden los políticos tradicionales ni los medios de comunicación corporativos, porque hace mucho que dejaron de escuchar al pueblo y hace mucho más que dejaron de atenderlo. Este texto resulta especialmente aleccionador en este momento en que se discute la reforma electoral enviada por el presidente de la República, mientras construimos también un plan de reformas a la legislación secundaria ante la imposibilidad, como ya lo comentó Lidia, de avanzar en una reforma constitucional. Y digo que el texto es aleccionador porque justo recupera la actuación de los órganos electorales de los años recientes, así como las críticas que incluso desde la ahora oposición se habían externado a esas instituciones y a su falta de imparcialidad. Recapitulando sus propios textos publicados en la Jornada de Oriente, el doctor Nava integra en este libro, va rememorando en diversos de sus textos las distintas reformas electorales recientes, desde las de los años 70 hasta 2017,
y va concluyendo de forma parcial cómo en todo momento han existido resistencias a dichas reformas, y más cuando se proponían reformas radicales como la que actualmente se construye aquí en el Congreso de la Unión. Y esa recapitulación de los procesos de reformas electorales sirve de marco para analizar cómo se ha desarrollado las guerras sucias en las elecciones, los boicots mediáticos en contra del proyecto que encabeza López Obrador, destacando en los textos la forma en que se condujeron durante años y la forma en la que lo siguen haciendo la mayoría de los medios de comunicación ligados al poder o beneficiados de este. Y para seguir con el análisis de los beneficiados del poder, el autor recupera en el libro varios de los más graves y escandalosos asuntos de corrupción de la era moderna en México, poniendo el foco de atención en los grupos políticos y empresariales que se enriquecieron con esos beneficios, que son los mismos grupos, coincidentemente, que hoy se han convertido en los más férreos opositores a la Cuarta Transformación. Me llamó la atención que dos de las palabras que más eran recurrentes en los textos del autor eran corrupción y esperanza, no asociadas entre sí, sino como respuesta la una de la otra. Ahí ya se me revuelven los ojos. Descriptivamente se van desmenuzando los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto a la luz del paso del tiempo, y de sus pésimos resultados de gobierno. Pero a la par se van presentando, eso es muy importante, sobre todo porque hay jóvenes. Yo creo que a veces el no vivirlo hace que también la reflexión sea distinta, pero les recomiendo que revisen esta parte de cómo ellos fueron muy fallidos en el paso en el gobierno y los pésimos resultados que nos dejaron como país, y que ahora vienen aquí a querernos dar lecciones de cómo se manejan las cosas cuando no lo hicieron en su momento. Pero a la par se van presentando a los lectores los principales hallazgos en materia de corrupción y de complicidad de esos gobiernos. Y aparejado a ese análisis es recurrente la palabra esperanza, no como frase publicitaria, sino como un reducto en el cual la población pueda refugiarse para poder confiar en la construcción de un nuevo modelo de hacer política, en un nuevo modelo social y económico, en un nuevo modelo que está costando trabajo consolidar, pero que estamos convencidos que lograremos. Finalmente, quisiera hacer mención de uno de los últimos textos que se insertan en el libro intitulado Los retos de Morena, fechado el 19 de noviembre de 2019, y en el que hace referencia a la vida interna de nuestro partido y a la proyección a futuro. Precisamente lo traigo a colación porque es muy oportuno citarlo en este momento. Me refiero en especial cuando dice que, y abro comillas, muchos de los que están participando en la 4T, lejos de pensar en el proyecto político transeccional, se están peleando para ganar influencia para la elección de las candidaturas por venir. Pero para mantener este proyecto se necesita un partido fuerte, robusto e ideológicamente claro en sus principios. Lo que menos se necesita es la disputa, el conflicto y el sabotaje. Aquí termina la cita y yo creo que ese es un gran mensaje a todos los que pertenecemos a este movimiento. Y coincido totalmente con el doctor Nava, la única forma para consolidar este proyecto y para que ese camino a Palacio Nacional se convierta en una defensa del Palacio Nacional, necesitamos que nuestro partido se fortalezca, que aprendamos a tener diferencias y críticas y a resolverlas de forma democrática y respetuosa, pero sobre todo que apostemos a la unidad, en la acción política, en la construcción de propuestas alternativas y sobre todo
en la consolidación de un modelo político distinto por el que millones de mexicanas y mexicanos votaron en el 2018 y con el cual tenemos la gigantesca deuda histórica. Muchas felicidades por este texto y la labor de recopilación y análisis realizada. Recomiendo ampliamente su lectura, pues no basta con conocer y estudiar la historia nacional, sino que es necesario también conocer y estudiar la vida reciente para poder entender por qué México sigue apostando mayoritariamente, y así lo vivimos en la marcha del pasado 27, por un gobierno transformador, comprometido con los más pobres y con las causas más justas. Enhorabuena, doctor Nava. Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Le vamos a dar el uso de la voz a la diputada María Eugenia. Pues buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre precisamente el libro AMLO, Camino a Palacio Nacional 2015-2019, el libro que ya tienen ustedes en sus manos. Y yo les voy a hablar desde un enfoque totalmente un poquito diferente, decirles, en la Edad Media quienes nos contaban la historia de lo que sucedía en los campos de batalla eran los juglares. Los juglares en el campo de batalla estaban en las guerras y regresaban a los reinos a contar esas historias en forma cantada a las doncellas, a las mujeres que no estaban ahí mismo, y así la gente se mantenía informada. Cuando yo empiezo a leer este libro, me dio la idea de algo similar. El juglar de hoy se llama Ricardo Nava Olivares, quien nos está reseñando un momento histórico muy importante para nuestro país. Muchos de nosotros podemos estar en el desfile histórico, más bien estamos en un desfile histórico. Hemos estado viviendo esta transformación desde todos los niveles, social, político, económico, literario. En todos los niveles hemos estado participando, y más los jóvenes que están siendo también sujetos de la historia. Estamos caminando en ese andar, en esa transformación. Y hay unas personas que se salen de ese desfile histórico para contarnos, para ver con objetividad y plantearnos lo que estamos nosotros viviendo. Nosotros en este momento somos sujetos de la historia. Nos guste o no nos guste, estamos caminando en todo este acontecer político que está viviendo nuestro país. Pues bien, este libro lo que nos reseña precisamente es una historia contemporánea mexicana vista a través de una persona que se sale del desfile histórico y empieza a observar. Todos nosotros todos los días hemos estado viviendo notas en las mañaneras, notas en los periódicos de oposición, en la televisión, en todos lados, y nos van dando diversas imágenes de una realidad fragmentada, de una realidad que depende de quién la cuente. Finalmente, si lo cuentan en los medios de comunicación tradicionales, pues nos van a dar un enfoque de una derecha que se siente en este momento amenazada, y el dictador que ellos llaman el inquilino de Palacio, López Obrador, lo empiezan a denostar a través de esas redes sociales, de los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, tenemos personas que nos están narrando una historia objetiva, está analizando diversos periodos, no nada más del 2015. En el 2015 se abre un parteaguas para todos nosotros. Hace rato comentaba alguien, decía, en el 2015 se da un elemento muy importante. El elemento muy importante es que muchas personas que en ese momento teníamos menos años que ahorita, participábamos en esos movimientos de nuestro presidente hoy en día, Andrés Manuel López Obrador, y estábamos en un movimiento, como hoy ustedes como jóvenes lo van a hacer, están participando en un momento histórico, en un movimiento histórico, desde cualquier trinchera.
Y entonces en el 2015 fue un parteaguas para muchos de nosotros. Déjenme decirles que su servidora nunca me afilié a ningún partido político, soy de estudios latinoamericanos, nunca creí en los partidos políticos, me molestaba esa cuestión, pero cada que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese momento no era presidente, nos convocaba a marchas, íbamos con nuestros propios peculios a acudir a escucharlo. Vivimos diversos procesos históricos que este libro lo está planteando, fuimos parte de la historia, la vivimos y en el 2012 pues lloramos igual que muchos mexicanos, que muchos adultos mayores tal vez, porque le habían arrebatado la presidencia. Cuando yo empiezo a leer este libro, recuerdo esos andares, recuerdo que en el 2015, sin yo solicitarlo, fui candidata a la Diputación Federal. También recuerdo que nuestro líder, López Obrador, nos convocó y nos dijo, en este momento ustedes van a ser nuestros candidatos a diputados, que seguramente la mayoría no va a ganar. Y no va a ganar porque estábamos enfrentando una lucha, en ese momento era con el PRD, en ese momento era también el PRD el enemigo a vencer en territorio. Y estaba muy fuerte el PRD en ese momento, entonces dije, no van a ganar. Pero ¿qué creen? Vayan a tocar puertas, vayan a convencer a la gente, vayan a platicar, y este libro lo está relatando, de tal manera que me hizo recordar épocas en donde nosotros estuvimos caminando, donde fuimos a platicar con la ciudadanía, y en ese momento, antes del 2015, pues decido animarme a participar ya en Morena, cuando nunca lo había hecho, era apartidista. Hoy digo, pues fui una de los integrantes de los fundadores en el Estado de México por Morena, y bueno, eso me hizo recordar este libro, porque aquí habla de la desconfianza. Sí, efectivamente, existía desconfianza en esos tiempos y también lo hay ahorita. Muchos jóvenes que no están tan bien informados del movimiento tienen desconfianza de los partidos políticos, no creen en ellos, no creen en esta transformación. Sin embargo, los adultos mayores pues son los más, los que han seguido esta lucha, los que lo han vivido, y muchos de ellos pues ya han desaparecido. Eso es muy importante. Este libro habla precisamente del 2015, de la sucesión, de la elección del 2018 y de la cuarta transformación. Quienes hemos vivido y caminado todos esos procesos, pues también tenemos identificados a los personajes que el escritor no quiso mencionar el día de hoy, y creo que yo tampoco lo voy a hacer. Pero todos nosotros los conocemos, todos nosotros sabemos el fraude electoral que se había estado viviendo, y hay un capítulo especial también a todo lo que era el Instituto Federal Electoral, nos marca toda la trayectoria histórica, nos dice cómo se convirtió en el INE con Peña Nieto en el 2014 y cómo en la fecha, bueno, ahorita hasta ahí no llega el libro, pero como el día de hoy queremos también transformar ese INE, que fue un producto que se prestó para que la derecha siguiera ganando, siguiera engañando a la población, etcétera, etcétera. Y déjenme decirles que también le presta mucha atención a los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón, en donde, y de Peña Nieto también nos habla de él, en donde nos habla de todo lo que nosotros ya sabemos, las corruptelas, cómo se hacían los fraudes, cómo se beneficiaban nada más unos cuantos, las familias únicas que seguían empoderadas económicamente en este país, y sobre todo a mí también me movió mucho cuando dice los errores en la boleta, entrega de credenciales a destiempo, la privatización del derecho de la libertad de propaganda. Y díganme cuántos de los que sí vivieron ese momento en el 2018, cuando ponían propaganda en su casa, les llamaban, les hacían el llamado de que los iban a encarcelar, que porque estaban cometiendo actos ilícitos, etcétera, etcétera. A los representantes en ese momento, en el 2018, les llamaron para que no asistieran a defender su casilla porque los iban a encarcelar. Muchos de ellos no asistieron por las amenazas
que se daban a través de este Instituto Nacional Electoral, en el cual muchos de ustedes jóvenes pues necesitan estar informados, sobre todo necesitan leer este libro, porque es un libro que nos está reseñando una parte muy importante de nuestra historia contemporánea de México. Ahí se van ustedes a entender, porque pues ya no les tocó vivir los gobiernos de Fox en esta etapa, cuando ya tenemos pleno uso de conciencia. Eran ustedes todavía unos bebés, unos niños, pero sus papás sí los vivieron, ¿sí? Muchos saben de las desapariciones políticas de gente que fue encerrada en las cárceles por manifestar sus ideas. Y aquí este libro nos está refiriendo esto. La corrupción, pues fundamentalmente es uno de los hitos que el libro está diciendo, la corrupción que ha existido, la desigualdad, la pobreza en la mayoría de la población, es un juglar contemporáneo que nos está comentando esta historia. Y me pregunto si la revolución interrumpida de 1910 ha continuado ahorita con esta cuarta transformación, y decirles brevemente, hay un libro que se llama Los de Abajo, que es de Mariano Azuela, como son de universidad seguramente ya lo han leído, y en una de las partes medulares sabemos que Mariano Azuela es el doctor, es un personaje que él es el que tiene más conciencia ahí, y alguien le pregunta, un revolucionario le pregunta al otro, ¿y cuándo va a terminar este movimiento? Porque se habían ido a la bola. Y entonces les dice el personaje, pues ves esa piedra que va rodando hacia abajo, y es lo mismo que yo les voy a decir, pues no, hay movimientos que ya no se pueden detener, y el movimiento de la cuarta transformación no se va a detener, porque hoy el pueblo ya está tomando más conciencia y está defendiendo fundamentalmente este proceso contemporáneo que estamos viviendo, por lo cual pues yo los invito a que lean este libro, porque es muy importante, y que vean ustedes que cuando ustedes tomen más conciencia de lo que es la cuarta transformación a través de este tipo de lectura, vamos nosotros a tomar más conciencia y vamos a defender esta cuarta transformación. Y ya lo dijo Mariano Azuela, este movimiento ya nadie lo detiene. Este movimiento es del pueblo, lo tenemos que defender todos, pero con conciencia. Muchas gracias al escritor Ricardo Nava Olivares. Muchas gracias, diputada María Eugenia. Le vamos a dar el uso de la voz a la doctora Tania Martínez Cárdenas. Adelante, doctora, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al colega Ricardo Nava de la Universidad Autónoma de Tlaxcala para presentar el libro AMLO Camino a Palacio Nacional 2015-2019. También quiero agradecer a quienes en la Cámara de Diputados, las señoras diputadas aquí presentes, han abierto este espacio para dar a conocer este libro y permitir mis comentarios sobre este momento de la vida política del país, que se está sumergido en una dinámica conflictiva y donde el Facebook, el Twitter, dan poca oportunidad para hablar con la necesaria profundidad que se requiere. Agradezco pues que me hayan considerado para comentar el libro. La presentación que haré la desarrollaré en dos partes. En un primer momento les haré una breve descripción sobre la estructura del libro y contarles de qué va, y posteriormente haré 4 comentarios sobre la importancia del libro sin que estos comentarios agoten la relevancia del texto. El libro es la conjunción de los artículos que semana a semana y desde 2015 y hasta 2019 escribe Ricardo Nava en el periódico La Jornada de Oriente. Como el libro lo anuncia, estos artículos dan cuenta de distintos momentos políticos del país, los cuales tienen como hilo conductor la figura de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de una selección de artículos organizada bajo 3 ejes temáticos:
Al primero de los ejes temáticos, Nava lo llama Los años previos de 2015 a 2016 y está integrado por 38 artículos. Evidentemente se refiere a los años previos al triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Sin embargo, en esta sección no solo encontrarán opiniones del autor sobre los acontecimientos políticos transcurridos en esos años, sino también comentarios que van más atrás y que nos aclaran por qué, por ejemplo, hoy estamos discutiendo una reforma electoral y los términos de la discusión de este. Así, a lo largo de diversos artículos, Nava nos comenta reiteradamente y desde esos años cómo el INE y sus consejeros manejan de forma facciosa la institución para favorecer a los partidos que los colocan en sus cargos. Discute cómo las autoridades electorales se han vuelto un impedimento para que se organicen elecciones limpias y transparentes. Resalta la incapacidad del INE para disuadir los rebases de los topes de los gastos de campaña que se presentan durante las elecciones. Desde luego, aborda la elección de 2006 como punto de inflexión en la historia de los fraudes electorales de este país. Es decir, el autor pone de manifiesto cómo varios de los diagnósticos que anteceden a la propuesta de reforma electoral que hoy se discute en este Congreso no aparecieron recientemente, sino que provienen de un agravio acumulado y que justo la reforma electoral del presidente busca atender. La segunda parte del libro está compuesta por 55 artículos y Nava la titula La sucesión presidencial. En esta lección hace alusión al 2017, la víspera de la elección presidencial de 2018. En esta sección, por ejemplo, hizo un artículo en el que imagina el ascenso de López Obrador y su inicio en el gobierno en condiciones de estabilidad, con el fin de ironizar acerca de las voces que decían que nos convertiríamos en Venezuela. Este artículo fue una premonición de lo que en realidad pasó. No nos convertimos en Venezuela. Sin satanizar a Venezuela, lo que Nava nos expone es que tenemos nuestro propio proceso y que la llegada de AMLO no ahuyentó las inversiones. Por último, la tercera sección se titula La elección de 2018 y la 4T. En esta reúne 56 artículos en los que hace un recuento del primer año de AMLO. Los artículos giran en torno a los principios que serán directriz del gobierno amloísta. Así, Nava opina sobre varias acciones vinculadas al combate a la corrupción, como el huachicol, y las actuaciones realizadas contra el dispendio público y la austeridad gubernamental. Allí, por ejemplo, toca el tema de la reconversión de Los Pinos como espacio abierto a los mexicanos y critica el costo de los partidos políticos. En total, el libro consta de 149 artículos de opinión. Celebro el libro de Nava por 4 razones. La primera, porque los artículos de opinión en tanto análisis de coyuntura no son una tarea fácil. Reflexionar al ritmo de los acontecimientos en torno a la figura de López Obrador, en medio de una disputa política por la nación, de una conversación pública descalificadora, reduccionista, puede disuadir a cualquier escritor de reflexionar públicamente acerca de esta realidad. Nava toma ese reto y a través de sus artículos busca llevar al lector por un debate no binario. La segunda razón por la que considero importante el libro tiene que ver con que a través de sus opiniones apuntala el interés por una necesaria transformación al obligar a sus lectores a pensar en nuevos parámetros sobre la relación entre la política y la ética. Ninguna transformación puede ocurrir si no cambian nuestras conciencias. Es un paso ineludible para avanzar hacia una nueva praxis democrática. Como indicaba un teórico de la política, Cyril McPherson, lo que la gente piensa acerca del sistema político no es ajeno al sistema, sino que forma parte del sistema político. Si declaramos que todos los políticos son iguales, se tiende a fomentar la apatía, la idea de que no hay alternativas y por tanto se favorece la inmovilidad política que solo beneficiará a las élites que han hundido al país. Se dice que lo que estaba antes era lo mejor que podíamos alcanzar en términos de cambio democrático. También con eso se fomentará la resignación o quizá la defensa
de la versión previa de régimen político. En cambio, si se transmite que debemos arraigar la idea de una sociedad menos desigual, más libre de violencia, las conciencias se sacudirán y la praxis o la práctica política tendrá más posibilidades de cambiar en una dirección democrática. En este sentido, el libro de Nava es una apuesta por mantener viva la discusión acerca del cambio esperanzador, a través de la tarea semanal que realiza con su opinión desde su tribuna en la Jornada de Oriente. La tercera razón por la que considero que es importante el libro que hoy nos reúne tiene que ver con un aspecto ligado a la idea anterior y se refiere a la apuesta del autor por una visión comprometida con un proyecto de transformación. No simula neutralidad científica, pues los pensadores no son ajenos a la influencia de sus realidades políticas y sociales como aspira la ciencia positivista. No obstante que no es neutral y su documento es manifiestamente transparente acerca de aclarar desde dónde nos expresa su visión de país, el autor trata de ser riguroso. Sus opiniones sobre la coyuntura política y social son argumentadas con base en los datos y la evidencia, por lo que su opinión es informada y documentada. Por último, considero importante el libro porque es necesario dar paso a una pluralidad de interpretaciones sobre el cambio político en México acontecido desde el último tercio del siglo XX hasta la actualidad. Me parece que el libro es una apuesta por nutrir otra versión sobre el cambio y la transformación del régimen político mexicano y su democracia. La versión predominante de la transición había expuesto triunfalistamente que el país se había convertido en democrático, pero no se indicaba con esa misma resonancia que la noción de mayorías electorales que se abanderaba como signo democrático tenía como correlato mayorías empobrecidas, tal como da cuenta Ricardo Nava en su libro. En efecto, entre más democráticos nos volvíamos, más pobres nos hicimos. En la versión oficial de la transición tampoco se decía que lo que había prevalecido era una democracia en que el pluralismo había sido tratado únicamente como una competencia entre los partidos y sus élites, minimizando el papel de las clases populares en la configuración democrática, despreciando la movilización social y su necesaria influencia en cualquier intento de crear una nueva institucionalidad democrática. Hoy hay una disputa por la nación, pero también hay una disputa sobre cómo contar la democratización de nuestro país. AMLO, el camino a la presidencia, navega en las aguas de esta disputa necesaria que debe ser cotidiana y desde distintos espacios y voces. Así los invito a leer este libro, que seguro será un insumo para los historiadores o para quienes tengan o que pretendan reflexionar desde la lejanía del tiempo sobre el ánimo social de esta coyuntura que requiere seguir alimentándose del debate democrático. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Tania Martínez Cárdenas. Y bueno, antes de darle el uso de la voz al doctor, quiero hacer un anuncio. Como les comentamos, se está llevando a cabo, acaba de iniciar la discusión de la reforma político-electoral, un momento muy importante. La oposición va a presentar documentos y bueno, se van a empezar a retirar los diputados, nos vamos a quedar nosotros para continuar con la presentación, pero para que no les sorprenda, nos están llamando al pleno porque se va a votar, le llamamos una moción suspensiva, quiere decir que la oposición va a presentar su inconformidad por el proyecto que se está discutiendo. Entonces, como es una votación a mano alzada, tenemos que estar para que cuando se hace el conteo de la Secretaría, pues estemos la mayoría de la coalición para que esta no pueda aceptarse y de esa manera se continúe con la discusión. Por eso se retiran los diputados. Entonces, le vamos a dar el uso de la voz al doctor Ismael Carballo. Gracias. Agradecemos a la diputada Leida y a la diputada María Eugenia por sus comentarios. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, querida diputada Lidia, por esta invitación. Es un placer compartir siempre esfuerzos contigo y reconozco tu entusiasmo y tu compañerismo para todas estas iniciativas que tenemos en el espacio cultural, y es un honor estar. Ya no están presentes, pero bueno, es un honor compartir el panel con la diputada Leida a la vez
cuya trayectoria respeto, reconozco y admiro, también con la diputada Eugenia, y un placer también que haya estado con nosotros la diputada Andasola, así como el autor y la comentarista, y además me da mucho gusto que estén aquí alumnos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y vecinos de este distrito, el distrito de la diputada Pérez. Yo, para ya no ser más larga la sesión, porque han sido todas las intervenciones han sido interesantísimas, me gustó mucho la analogía que hizo la diputada María Eugenia, hablando de la función hoy del periodismo histórico con el juglar medieval, que era el que iba reportando en tiempo real, digamos así, en tiempo real, va reportando los acontecimientos históricos y pone en perspectiva para que en medio del caos y de la vorágine, que uno luego no es capaz de darse cuenta de las claves, estos juglares o estos periodistas historiadores nos meten en perspectiva y nos permiten dar cuenta de lo que está ocurriendo. Bien, pues yo solamente quiero señalar que la relevancia del proceso que estamos viviendo tiene que ver con el hecho de la forma, atención con esto, voy a utilizar dos conceptos clave, aquí los estudiantes sobre todo tomen nota, dos conceptos que son importantes para explicar los grandes acontecimientos históricos. Los grandes acontecimientos históricos, las grandes revoluciones o las grandes transformaciones ocurren cuando, atención, cuando dentro de la política se mueve lo político. Las grandes transformaciones o las grandes revoluciones de la historia tienen lugar cuando dentro de la política se mueve lo político. Ahí está una distinción conceptual muy importante. ¿Qué es la política y qué es lo político? La política, pues es un sistema de relaciones sociales, como la economía o el deporte son sistemas de relaciones sociales, ¿verdad? Entonces, en la política es donde están los políticos haciendo cosas, haciendo política. ¿Y en qué consiste ese tipo de cosas? Pues, por ejemplo, ahora van a votar, participan en elecciones, son candidatos, hacen propuestas, ¿verdad? Eso es la política. Todo el mundo ha participado o todos hemos visto el despliegue de la política, ¿verdad? Siempre ha habido políticos, ¿correcto? ¿Sí me entienden, verdad? Siempre ha habido política, ¿verdad? Siempre ha habido partidos políticos, siempre ha habido candidatos, siempre ha habido diputados y siempre habrá diputados, siempre gente hablando, gente discutiendo, etcétera, ¿verdad? Esa es la política, lo que muchos dirían grilla, ¿verdad? Es la grilla. Todos están en la... Yo con mis alumnos, luego tengo alumnos que me dicen, profe, es que a mí me gusta mucho la política. Y dicen, muy bien, bienvenido, qué bueno que te gusta la política. Pero siempre les digo, procura tener clara un diagnóstico, ten una causa y abócate a ello. Y no nada más te dediques a la política porque te llama la atención lo que pasa ahí. Ok. Entonces, siempre ha habido política. ¿Qué es entonces lo político? ¿Y por qué estoy diciendo yo que las grandes transformaciones como esta o las grandes revoluciones son aquellas en las cuales en medio de la política se remueve lo político? Lo político es la esencia de la política. Es como decir, la economía gira en torno de la esencia económica. ¿Cuál es la esencia de la economía? Que esto forma parte del debate sobre las doctrinas económicas, ¿verdad? Pero digamos que la esencia de la economía es la producción. Se producen cosas que luego se distribuyen y se consumen, ¿no? Ese es lo económico. ¿Qué es lo político? ¿Qué es aquello que hace que tú te des cuenta que estás en una relación política? Bueno, lo político es aquello que te permite responder 3 preguntas. Las 3 preguntas son las siguientes: ¿quién manda? ¿Cómo manda? ¿Y para qué manda? Es una cosa seria, ¿eh? No es un juego. Por eso cuando los jóvenes me dicen, profe, me gusta la política, ok, pero tómala, no es un juego. Porque en la política es donde tiene lugar el conflicto y luego hay revoluciones o guerras. Es la cuestión. Entonces, lo político
es la respuesta que se da a 3 preguntas: ¿quién manda? ¿Cómo manda? ¿Y para qué manda? La diputada habló de que en la Edad Media, cuando había conflictos, etcétera, ¿verdad?, y eran reportados por los juglares. La Edad Media es un periodo en donde quien mandaba eran los reyes y el pueblo no podía mandar. El pueblo solamente se sometía a lo que decidían los reyes. Las grandes revoluciones tienen que ver porque se modifica la respuesta a quién manda, cómo y para qué. En México ha habido 3 grandes revoluciones, 3 grandes transformaciones: la independencia, la reforma y la revolución. Esas 3 revoluciones, que fueron guerras civiles, que no fueron un juego, fueron guerras civiles, es decir, hubo derramamiento de sangre, fueron guerras por decidir quién mandaba, cómo mandaba y para qué mandaba. Esta 4ª transformación, tengo que resumir, en fin, yo tenía más tiempo para desplegar esto, pero tengo que ser ya muy resumido para no alargar más la sesión. Esta transformación, que ha estado resumido, porque aquí había apuntado la cuestión del liderazgo carismático y la transformación en la historia, son 3 conceptos muy importantes, ya no me puedo detener en ellos, porque claro, cada una de estas transformaciones siempre tiene un líder carismático, eso es fundamental. Hay un autor clásico, Max Weber, alemán, que decía que había 3 formas de liderazgo o 3 formas de dominación: la que te da la tradición, la que te da la burocracia o la que te da el carisma. La tradición, la administración, es decir, que tú tienes un puesto en una institución y ya tienes la facultad para dominar, ¿verdad? Es una forma de liderazgo, ¿sí? El director X, sea bueno o no, él ya tiene la autoridad porque es el director, ¿verdad? Claro, el liderazgo carismático es el que produce más fascinación y el que tiene más claves y más problemas, etcétera, para efectos de los procesos sociales, ¿verdad? Pero en todo caso, ya no voy a extender en eso. En todo caso, lo que está resumido en este libro es ese proceso visto tomando la perspectiva del juglar, para recoger lo que dijo la diputada María Eugenia. Toma perspectiva y nos permite comprender cómo lo que está ocurriendo aquí es un removimiento de lo político, porque aquí se está redefiniendo quién manda, cómo manda y para qué, y por eso es algo serio, es algo muy serio, que se tiene que tomar con toda esa seriedad. Aquí se están llevando reformas que van a modificar la arquitectura institucional del Estado mexicano, que después puede volverse a cambiar. Eso tenemos que ser conscientes de ello, porque forma parte de la vida del Estado, la vida de la República, y que depende de la solidez de estos cambios para que puedan modificarse. Tengo que ser así de resumido para que ya podamos concluir esta sesión. Agradezco muchísimo la confianza de la diputada por haberme invitado a dar estas palabras. Les invito a que lean el libro con todos estos comentarios tan interesantes que todos hemos hecho, y que tengan buena tarde. Y además me permito invitarlos al concierto que tenemos ahora en el Rincón del Libro. Se va a reinaugurar el Rincón del Libro. Tenemos un concierto muy bonito del cuarteto Funam, así que están todos invitados. Gracias. Carballo. Y bueno, como parte de esta actividad, yo nada más quisiera compartirles, por supuesto que el doctor me invitó a comentar el libro. Claro que leí el libro. Quiero compartirles que cuando empecé a leer el libro, yo iba de viaje a uno de los informes de uno de los diputados de mi grupo parlamentario, y cuando iba leyendo el libro, yo dije, este libro lo deben de tener los 202 diputados de Morena. Es obligado que lo tengan, porque ya lo comentaron aquí. No voy a comentar el libro porque me parece que los comentarios que hicieron las 2 diputadas, el propio autor, la doctora y el doctor, me parecieron extraordinarios. A mí me gusta escuchar, y yo justo cómo cada quien desde la lectura que hace lo mira desde un punto diferente. Me parece muy extraordinario lo que hizo la diputada de poder hacer un símil, y luego nos lleva la doctora con estas 2 puntos de vista de una mirada diferente, y lo que hace el doctor Carballo, al que le tengo mucho respeto, por eso lo invitamos a que nos comentara el libro. Tiene una visión, es historiador desde una manera y una visión diferente.
pues parecía muy importante, y entonces yo cuando iba leyendo el libro lo que dije es, este libro me va a ayudar para hacer discursos, porque verdaderamente retoma toda la parte de corrupción, y lo primero que se me vino a la mente fue que tenemos una memoria corta. Olvidamos rápidamente los hechos históricos que marcan la historia y que han marcado la historia de nuestro país y la historia de cómo convivimos todos los días. Él lo va narrando de una manera muy detallada, bien lo dice la doctora, va trayendo al libro, se va construyendo a través de artículos, ¿no? Pude identificar también que tiene algunos articulistas de su preferencia, y que también me permitió identificar, como ya lo comentaron aquí, cómo hay ciertas cosas afuera de este Congreso, de esta Cámara de Diputados, que ayudan y que dan elementos. A veces las discusiones, y así lo quiero señalar, me parece que están fuera de lo que la ciudadanía debería de tener y de escuchar. Porque antes de que yo llegara a esta Cámara de Diputados, me imaginaba que aquí pues había pura gente intelectual, como el doctor que se dedica a hacer libros, como el doctor que es historiador, la doctora. Entonces, cuando me invitaron a trabajar por primera vez aquí, pues me sentí quizá un poco pequeña, porque yo dije, híjole, yo no soy historiadora, yo no me dedico a estas grandes cosas. Y cuando empecé a entrar a esta actividad legislativa, pues me di cuenta que pues hay un universo muy grande, y que sí es cierto, hay gente como quienes hoy nos presentan el libro, quienes nos lo comentan, pero si ustedes ven el debate que hay en la Cámara de Diputados, yo les pediría, yo les rogaría que ustedes vean una sesión completa. Hoy, la de hoy es muy importante, sumamente importante. Vean los argumentos. El doctor acaba de narrar, es un libro muy denso, yo les quiero decir, es un libro denso, tiene una introducción es larga, pero es muy interesante, porque nos narra el contenido de su libro. Solo con la pura introducción o un capítulo de este libro podríamos tener debate el día de hoy, solo para recordarles, porque es muy importante señalar que lo que hoy no se va a aprobar en la Cámara de Diputados marca la historia de nuestro país. Si hoy Morena, la coalición, lográramos tener la mayoría para que se aprobara esta reforma político-electoral, el próximo periodo electoral, en el 2021, cambiaría sustantivamente la forma en que van a ser elegidos los representantes populares. Yo soy una diputada de mayoría relativa, yo aparecí en la boleta, pero la propuesta que hoy se está discutiendo en el Pleno no tiene que ver cómo hemos venido los ciudadanos eligiendo a nuestros representantes populares. Se cambia sustantivamente, y lo acaba de decir el doctor, cambiaría sistemáticamente, automáticamente, la forma. Y por eso la oposición está tan molesta. Cuando el doctor me empezó a platicar el contenido de su libro, dije, sí, necesita alguien venir aquí a la Cámara de Diputados, con los diputados, a platicarnos cuál es la mirada desde afuera, que nos den elementos para poder defender, que nuestra memoria corta se vuelva larga y que los debates estén llenos de contenido. Regreso a esta tarea que les decía, que vean un debate, el de hoy. Ahorita, quien guste, los invito, no van a poder entrar al pleno, pero sí van a poder presenciar la discusión afuera. No hay argumentos, no hay historia. Lo que hoy nos está compartiendo el doctor son argumentos para poder defender la historia de nuestro país y nuestra propia argumentación. Yo formo parte del movimiento de Morena, del grupo parlamentario de Morena, y además estoy afiliada a Morena. Y por supuesto que tenemos argumentos, ya lo dijeron aquí, los logros que han tenido este gobierno, esta cuarta transformación, lo dijo el doctor, la política y lo político en este momento se están sacudiendo. Esto que está sucediendo es una sacudida, por eso la oposición está tan molesta,
porque todas las piezas que fueron colocando a través del PRI, de todos los años que gobernaron, las fueron colocando una por una. Esta reforma es una pieza que colocaron en algún otro momento, y cuando quisieron colocar otra pieza, la colocaron a través de otra reforma, y cuando llegó el PAN, colocó otras piezas, y esas piezas fueron colocadas para que quien estuviera en el poder se mantuviera así por mucho tiempo. Nunca pensaron que el movimiento de izquierda, de aquellos luchadores de izquierda, llegarían al poder. Y entonces pues conocen que estos sistemas o que estas piedras que ellos fueron colocando, pues claro que no están de acuerdo que ahora quien esté en el poder pues tenga que jugar con esas piezas que fueron colocando pues para que permanecieran. Por eso hoy lo que sucede en nuestro país pues tiene una relevancia sustantiva. No va a pasar, eso está claro, la reforma constitucional no va a pasar. La ciudadanía debe de saber que si queremos sostener esta cuarta transformación, el proceso electoral del 2021 es muy importante, va a ser la consolidación de esta cuarta transformación o el adiós de esta cuarta transformación y el regreso de nuevamente los poderes fácticos. Entonces, no pasa la reforma constitucional, pero sí se hacen modificaciones a las leyes secundarias, y hoy vemos lo que antes no veíamos. Cuando fuimos siempre minoría, reformaban la Constitución, reformaban las leyes secundarias y no pasaba nada. Pero hoy ellos, después de tantos años en el gobierno, saben que algo que se reforma en una ley secundaria, si no está en la Constitución, van a la Corte y la Corte ha echado abajo las reformas que aquí tenemos. Y es una regresión a lo que hace la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo. Entonces yo cerraría esta participación diciendo pues que estoy muy contenta de que el doctor nos haya buscado, que nos permita conocer el contenido de su trabajo, que la doctora también desde una mirada diferente nos venga y nos diga cómo ve el proceso, y pues agradezco al doctor Carballo por su participación. Las diputadas ya no están, los diputados que estaban aquí se retiraron por la discusión, pero bueno, pues yo solamente les diría que afortunadamente también el libro lo publica la propia universidad, no está a la venta, esa es una gran ventaja, el doctor lo ha traído para ponerlo a su disposición, y pues ojalá que se den la tarea de leerlo y que puedan traer, sobre todo los estudiantes que están aquí, registren todos los hechos históricos que el doctor va detallando en cada uno de sus capítulos. Y bueno, pues agradezco la participación, la asistencia de todas, mis vecinos, mis compañeros, mi familia y pues los estudiantes de la Universidad de Tlaxcala. Esperamos verlos de este lado también. Pues un aplauso para el doctor y a todos los comentaristas. Pues bueno, no sé si quiera comentar algo, doctor. ¿Sí? Solo agradecer a la diputada Lidia Pérez Bárcenas este acompañamiento en la presentación del libro. Lo dije al principio, lo sostengo ahora. Gracias por recibirnos, por confiar en el Messenger, por el Facebook. Efectivamente así fue como la contacté. Por fortuna leyó mi mensaje y pudimos entablar un diálogo que nos permitió encontrarnos una primera vez y ahora una segunda vez aquí presentando el libro. Seguramente habrá otros espacios donde podemos seguir contribuyendo, y efectivamente lo que busca el libro es que la gente conozca la historia reciente de este país y que pueda tener una mirada mucho más clara de los derroteros que han ocurrido a lo largo de los últimos años. Y bueno, pues nuevamente agradecerle, y ya habrá más espacios para poder seguir abonando. Ya me digo en el título del nuevo libro, se va a llamar AMLO en tiempo real. Creo que por ahí explicaría muy bien lo que se discutía acá de escribir la historia en el momento que se está haciendo. Muchas gracias nuevamente, muy gentil. Gracias a todos. Bueno, pues cerramos esta actividad agradeciendo a todos su asistencia. Quien guste puede pasar por un libro. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.